Bien. Bien, entonces recordemos pues que las propiedades de la materia son dos, las propiedades generales y las propiedades específicas, ¿ya? ¿Ya? Propiedades generales y propiedades específicas. Entonces, mencionamos simplemente cuáles eran las generales y cuáles eran las específicas. Las específicas tenían que saber si era sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Las generales solo lo mencionamos y solo hicimos dos, la extensión y la otra, ¿cómo era? A ver, hicimos extensión, dijimos el volumen y atracción, ¿cierto? La extensión dijimos que todo cuerpo tiene un volumen, o sea, ocupa un espacio. El volumen es lo mismo, ¿no? Es el espacio que ocupa un cuerpo. Y la atracción es la fuerza que se ejerce entre dos cuerpos. Y observamos que habían varios tipos de atracción. Uno era la gravitación, otro era la gravedad, el siguiente era la adhesión, la cohesión y la afinidad. Entonces, todos estos mencionados, gravitación, gravedad, adhesión, cohesión, afinidad, son tipos de atracción. ¿Ya? A ver, chiquitos, más cuidadito, ¿ya? Su micrófono, por favor, ¿ya? Silencien. A ver. Bien, entonces, extensión, volumen y atracción ya lo hemos visto. Lo que nos falta es inercia, porosidad, peso, impenetrabilidad, divisibilidad e indestructibilidad. Todas ellas son propiedades generales. Esas nos faltan ver todavía. Ya eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto de acá es un repaso. Ya lo que ahorita mencioné es un repaso. ¿Ya? La extensión ya la vimos. El volumen también. Atracción también. Entonces nos falta inercia, porosidad, peso, impenetrabilidad, divisibilidad e indestructibilidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien. ¿Qué es la inercia? Dice que la inercia es todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo en movimiento. ¿Ya? A ver, te explico con un ejemplo, lo vas a entender mejor. Estás yendo con tu bicicleta a toda velocidad, ¿cierto? ¿Sí? Y estás yendo por la pista, obviamente. Y por la vereda, de repente, encuentras a tu compañero de clase y dice, ¡ay, ¿cómo estás? Y tú volteas, por verlo, no te das cuenta que delante había un muro. ¿Qué pasa contigo? Te chocas con el muro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa contigo? Pasa esto. Sales disparado, ¿cierto? Sales disparado hacia adelante. La bicicleta se queda ahí chocado con el muro y tú sales hacia adelante, encima del muro, ¿no? Eso se llama inercia. ¿Qué pasa? Tu cuerpo, o sea, tú y la bicicleta estaban en movimiento, ¿sí? Pero ese muro o esa roca que ves ahí en la imagen, en la figura, ¿ya? Lo que va a hacer es detener a uno de los dos cuerpos que están en movimiento, es decir, a la bicicleta. Pero tu cuerpo tiende a seguir en movimiento, es por eso que sale disparado. Eso sucede muchas veces en los accidentes de tránsito. Es por eso que te piden colocar a las personas el cinturón cuando va en el auto. Porque de repente algún choque, ¿no? Se choca el auto y tú sales disparado por el parabrisas. Y obviamente vas a morir, ¿no? Produce la muerte eso. Por eso que existe esto de los cinturones en los autos. Y también hay unas bolsas. Ciertos autos tienen bolsas, ¿no? Que se inflan cuando hay un choque para proteger a la persona, porque justamente para evitar la inercia. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, otro que donde nos damos cuenta de la inercia es esto. Cuando subimos al ómnibus, y el ómnibus, mira la figura, te estoy señalando, ¿ya? Mira la figura. Cuando subimos al ómnibus, y el ómnibus arranca, obviamente hacia adelante, ¿no? Arranca. Luego, ¿Qué sentimos? Sentimos que nosotros nos vamos hacia atrás. ¿Ya? Hacia atrás, profesor, ¿verdad? entonces, Hacia atrás nos Sentimos que vamos, nos ¿cierto? vamos a caer. entonces eso es ¿Ya? más o menos Claro, como claro. la fuerza de un impulso. Claro, lo que sucede es que esa es la inercia. La inercia hace que nosotros nos vayamos hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo quiere seguir estando en reposo. Se opone al movimiento inicialmente. Luego, una vez que ya arranca el ómnibus y sigue andando, ya no sientes eso ya. ¿Por qué? Porque tu
cuerpo y el ómnibus ya están los dos en el mismo movimiento y hacia el mismo sentido, ¿ya? Pero inicialmente tú subes al ómnibus y el ómnibus está parado y llaman la gente, suben, arranca el móvil y te vas hacia atrás, sientes que te vas hacia atrás. Ya, eso es inercia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiende a mantener su estado de reposo. No quiere andar, ¿entiendes? Ya. Otro ejemplo más. A ver, un ratito, vamos a salir. Profesor, ese es en caso que Ahora, todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. claro, lo que te he dicho ahorita es reposo. Ahora, este ejemplo de acá es movimiento. En este momento, aquí en la imagen, ya, fíjate, el ómnibus y las personas que van dentro, ya, están en movimiento. Entonces, cuando el chofer pisa el freno, es como que si una fuerza fuera contraria al sentido del movimiento. ¿Qué sucede con las personas cuando se frena bruscamente? Fuerza ¿Te vas hacia adelante, repulsión. sí o no? ¿Sí o no? Cuando el auto está Sí, viajando profesor. y frena y te vas hacia adelante, Te todos vas frenan y te hacia golpean. adelante. Claro, eso es por inercia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en movimiento. Tu cuerpo, al igual que el ómnibus, está en movimiento. Al haber una fuerza contraria, que son los frenos, tiende a irse hacia adelante, porque el cuerpo quiere seguir manteniendo su movimiento. Entonces, eso es el fenómeno de la inercia. Cuando quiere estar en reposo, por eso que cuando arranca te vas hacia atrás, o quiere seguir manteniéndose en movimiento, es cuando te vas hacia adelante, cuando se pisa el freno, ¿no? O se choca, como este caso. En este caso de la bicicleta, los dos están en movimiento, ambos, pues hay dos flechitas, ambos están en movimiento, la roca impide el movimiento de la bicicleta, pero como tu cuerpo quiere seguir estando en movimiento, sale disparado hacia adelante, ¿no? Esto de aquí es lo mismo de aquí, sino que aquí pisa el freno nada más, no hay una roca, ¿no? Pisa el freno. Y si fuera acá otro auto y esta velocidad choca, igualito, se va hacia adelante. Se asemejaría a este caso de aquí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros subimos a un ómnibus y el ómnibus arranca y sentimos que se vamos hacia atrás, ya, eso es porque tu cuerpo quiere seguir estando en reposo. Es por eso que el concepto de inercia dice lo siguiente: todo cuerpo tiende, o sea, quiere mantener su estado de reposo o movimiento. Eso es la inercia, ¿ya? Bien, entonces, continuemos. Ya. Aquí, por ejemplo, aquí hay otra imagen donde vamos a entender qué cosa. ¿Tantos cruzados hay en el aula? Bueno, ya. Después averiguaré por qué. Bien, esto, por ejemplo. Bueno, no lo puedo hacer ahorita para que puedan ver. Pero cuando está, por ejemplo, una botellita así, pones un papelito abajo y tú jalas bruscamente y rápidamente, ¿ya? El papel, la botella se queda ahí. La botella se queda ahí, ¿ya? Sí, pues no, mi cámara es fija, si fuera movible ya lo podría hacer. Pero bueno, una hoja, pon por ejemplo, la botella no se puede romper. Una manzana, por ejemplo. Pones una manzana y jalas bruscamente el papel así como está en la mano, bruscamente, rápidamente, la manzana se queda en la mesa. Pero si tú lo jalas despacito, escúchame, si tú lo jalas despacito, vas a pasear tu manzana o tu botella, porque va a seguir también el movimiento del papel. Si lo jalas despacito, ¿no? Comienza a moverse el papel y la botella. Pero si tú jalas el papel bruscamente y rápidamente, la botella se queda. ¿Entiendes? Profesor, yo lo estoy intentando, pero ¿Ya? al toque. Listo, Sí, listo. sí funcionó. Diestra, no te distraigas. Matías, no te distraigas. Atiende la clase, ¿ya? Entonces, eso es la inercia, ¿ya? Es más, algunos en el circo, algunos magos hacen esto. Colocan pues platos, varias cosas en la mesa y mantel, ¿ya? Un mantel. Ahí está, así, así. A ver, jálalo bruscamente, rápido, rápido. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Benjamín? Ya, eso es la inercia, ¿ya? Esa es la Profesor, inercia. Sí, rápido. Ya, eso es la inercia, ¿eh? Se dan cuenta. Entonces, es así, ¿ya? Si colocas una goma, por ejemplo, una botita de goma sobre una hoja y lo jalas bruscamente en papel, pero bruscamente, rápido, ¿ya? Rápido tiene que ser. Entonces vas a darte cuenta que la botella se queda paradita ahí, no se mueve. ¿Entiendes? Pero si hazlo lento ahora, hazlo lento, despacio, como quien paseando un perro.
Ya, la botella se mueve junto con la hojita. ¿Sí? ¿Lo están haciendo varios? Yo veo que están haciendo varios ahí. ¿Sí? Cuando lo mueves despacito, así, la botella sigue a la hojita. Entonces parece que ahí no sucede nada. Pero si tú lo mueves bruscamente, ya, se queda la botellita en la mesa. Eso es inercia. Porque la botella quiere mantener su estado de reposo. Eso mismo sucede con nosotros, pues. El papelito sería el ómnibus y la botella sería nosotros, que queremos seguir estando en reposo. ¿Entiendes? Entonces, eso es la inercia. ¿Ah? Cuando todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. ¿No? Listo. Muy bien. Continuemos con la siguiente propiedad. ¿Ya? Atiendan, por favor. Porosidad. La porosidad se define como la propiedad por la cual todo cuerpo posee en el interior de su masa espacios que se llaman poros o espacios intermoleculares. ¿Ya? A ver, veamos la imagen. En esa roca, por ejemplo, porosa, está conformado por granos, ¿no? Y otros minerales están formados, ¿cierto? Pero entre esas moléculas va a haber espacios vacíos. Esos espacios son los poros, ¿ya? Entonces hay cuerpos que son bien porosos, tienen muchos poros y otros cuerpos que tienen menos poros, ¿ya? Por ejemplo, Sí, aquí, profesor. ¿ya? Profesor, ¿y qué hace Aquí, que aquí, una roca no tenga poro? todos los cuerpos tienen poros, es una propiedad general, ¿ya? Sino que hay poros más pequeños, por eso va a haber dos tipos de porosidad. Una que es a simple vista, a veces vamos a observarlo y vamos a darnos cuenta, uy, sí, hay huequitos, ¿no? Pero hay otros que no puedes observar los poros a simple vista. Ya tienes que usar otros aparatos para poder observar los poros que hay en ese cuerpo. Por eso que esto es una propiedad general. Todos los cuerpos tienen poros, todos, aunque no parezca, ¿no? A simple vista, observemos acá. Tenemos una esponja. ¿Ah? Acá vemos la esponja, que claramente se ven los huequitos, ¿cierto? Una piedra pómez, que también se ven los huequitos. Los ladrillos tienen porosidad. Esta porosidad, por ejemplo, permite que la esponja, cuando lo metamos al agua, absorba rápidamente gran cantidad de agua, ¿cierto? Lo mismo todos los cuerpos que tienen poros, ¿ya? Bien, en el caso de los ladrillos, las personas, algunos albañiles lo meten en recipientes de agua para remojar y comienzan a burbujear, o sea, comienzan a absorber el agua en los ladrillos, ¿ya? Entonces ellos son cuerpos de una porosidad que se ven o se observan a simple vista. En cambio, Profesor, un ratito, en cambio, acá vemos cuerpos que a simple vista no se pueden observar los poros. Por ejemplo, en la tiza de este tipo, ¿ya? El vidrio también tiene poros, los metales también tienen poros, pero estos no se ven a simple vista, ¿ya? Entonces, por eso que la propiedad de la porosidad es una propiedad general, todos los cuerpos la tienen, sino que unos diferentes a otros, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una imagen en la que ves dos tipos de porosidades. Este donde es más permeable y esto es donde es menos permeable. ¿A qué se refiere con permeable? Que ingresa el agua al cuerpo, ¿me entiendes? Una esponja será así, es más permeable. Un vidrio será así, menos permeable, ¿ya? Y profesor, sí, dime, te escucho. profesor, ¿y qué hace que una roca o una esponja o un ladrillo, qué hace que tenga poros? ¿Se hace Eh, grande, que se hace fuerte, más pesado? claro, el hecho de que tenga más poro, por ejemplo, una esponja es más liviano que una piedra, ¿no? Es más liviano que una piedra, porque la esponja tiene más porosidad, tiene más espacio entre las moléculas. Entonces, hay una menos densidad, también tiene que ver con la densidad, ¿no? Y por eso que tú coges un enorme pedazo de esponja y una enorme roca, la esponja la vas a levantar simplemente, tranquilamente, en cambio una roca no, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con la estructura del cuerpo, que presente porosidad en gran cantidad o no, ¿ya? Entonces recordemos, hay dos tipos de porosidad, una a simple vista y uno que no se ve a simple vista, ¿ya? Bien. Siguiente propiedad, peso. Todo cuerpo tiene peso, ¿ya? Dice que peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. A ver, ahí. Por ejemplo, peso en física se obtiene, ¿no? W es peso, ¿ya? Se obtiene, ¿qué cosa? Multiplicando a la masa
¿no? Sabemos que la masa, ¿qué cosa es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿cierto? Y se le multiplica por la gravedad. Cuando estamos en la Tierra, nosotros tenemos un peso. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la Luna, o a Marte, o a otro planeta donde la gravedad es distinta, nuestro peso va a ser distinto. En el caso de la Luna, ¿no? Cuando mayor es el tamaño de la masa del lugar donde estamos, el planeta donde estamos, mayor será la gravedad, ¿ya? En la Luna, que es más pequeña que la Tierra, un ratito, Matías, la Luna, que es más pequeña que la Tierra, tiene menor gravedad que la Tierra. Es por eso que en la Luna usted ha visto que los hombres pueden saltar, ¿no? y flotar, porque en el espacio no existe gravedad. En la Luna sí, pero una gravedad menor que el de la Tierra. Por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿ya? Suponte que tiene de masa 5 kilos, por así decirlo, de masa, ¿ya? Y la gravedad en la Tierra que sea de 10. Entonces, ¿cuál sería tu peso? 50 kilos, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Pero Pero eso es una en la Luna, multiplicación. sí, sí, en la Luna, por ejemplo, tú sigues teniendo la misma masa, la misma cantidad, porque vas a la Luna no va a desaparecer la cantidad de materia de tu cuerpo, ¿entiendes? No va a desaparecerte un riñón, un pulmón y pesas, tiene menos cantidad de masa. No, 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 te mantienes igual. Lo que va a variar es la gravedad, porque en la Luna, por ejemplo, que la gravedad sea 5, por así decirlo. Entonces, 5 kilos tenías tú de masa por 5 sería 25. Entonces, aquí en la Tierra pesas, ahí está la palabra, pesas 50. En cambio, en la Luna pesa 25, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿ya? Esa es la diferencia entre peso y masa. Peso y masa no es lo mismo, ¿ya? Peso y masa no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Porque el concepto de peso nos dice que es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. ¿Por qué va a depender de la masa del cuerpo? Porque cuanto mayor sea la masa, mayor será el peso. ¿Entiendes? Porque la gravedad en la Tierra va a ser constante, va a ser la misma en la Tierra. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué va a depender de la masa? Porque cuanto más sea la masa, más será el peso. ¿Entiendes? Si tú ves un celular, imagínate en tu mente un celular, ya. Ahora imagina una enorme roca del tamaño de tu casa. Te pregunto, ¿en qué cuerpo, o sea, en el celular y en la roca, dónde hay mayor masa? En la roca. ¿Entiendes? Entonces, como los dos, tanto el celular como la roca que están en la Tierra, van a sufrir la misma gravedad, la gravedad va a ser constante. Imaginemos que sea 10 y que tu masa de tu celular sea pues 5, ¿no? 5 por 10, 50. En cambio la roca que sea pues 5000, ¿no? Porque es más grande que tu celular. Por 10 sería ¿cuánto? 50.000. O sea, es mayor el peso, ¿ya? Por eso que dice ahí, depende de la masa del cuerpo, porque la gravedad va a ser la misma para ambos cuerpos. Entonces, volvamos a entender, peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo, ¿ya? Bien, continuemos. Ah, ya, aquí está con una diferencia entre masa y cuerpo, ya un concepto de diferencia entre masa y cuerpo, ¿ya? A ver, un ratito, Gargate. Masa, acá está. Masa, ¿qué cosa es? La masa es la materia que tienen los cuerpos. Se relaciona con el número de partículas que lo conforman. Se puede medir en gramos, libras, kilogramos, onzas, toneladas, etc. El peso, en tanto, es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. Se puede medir en newtons, libras fuerzas, kilos fuerzas, etc. En otras palabras, podemos definir que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Bien, Gargate, me iba a hacer una pregunta, hijo. Me estabas haciendo una pregunta. Levantaste tu mano. Sí, te escucho, Gargate. ¿Qué pasó? ¿Nada? Bueno, ya, entonces continuemos, ¿ya? Bien. Impenetrabilidad, ¿ya? Impenetrabilidad. ¿Qué cosa es la impenetrabilidad? Dice, es aquella propiedad por la cual dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. Por ejemplo, tú en este momento estás en tu cuarto, ¿cierto? Yo te digo, ya sé que párate en la esquina de tu cuarto, ahí pegadito, pegadito. Ya, luego tienes un hermano mayor o menor, le digo ya que tu hermano ocupe el espacio, el mismo espacio que tú estás ocupando. No lo va a poder hacer.
vas a tener que salir de esa esquina tú para que tu hermano ingrese a ese espacio. ¿Entiendes? No, profesor, lo pego a mi cuerpo. No, es que está pegado a tu cuerpo, pero no está ocupando tu espacio. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. En un asiento, por ejemplo, en el micro, hay asientos que son unipersonales, que están pegados a un lado, ¿verdad? Es un solo asiento, ¿cierto? Tú te sientas ahí. ¿Otra persona podrá sentarse en el mismo asiento en el que estás tú en ese momento? No. Tienes tú que pararte y ceder el asiento. Entonces, he ahí, pues, esta propiedad llamada impenetrabilidad, en la que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de la impenetrabilidad. Y también un concepto algo parecido, ¿ya? Dice, impenetrabilidad, propiedad por la cual el lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, salvo que lo desplace. En este caso de la imagen, estamos viendo que el vaso tiene un espacio donde ingresa el agua, un volumen de agua, ¿cierto? Y aquí tenemos una piedra. Entonces, esta piedra no puede ocupar el espacio del agua, a menos que lo desplace. ¿Qué quiere decir? Que cuando suelto la piedrita en el vaso, se va a rebalsar. Y el agua desplazada vendría a ser el volumen que ocupa esta piedrita. ¿Me entiendes? Piedra, una manzana, una papa, por ejemplo, ¿no? Lo pones dentro del vaso con agua y se va a rebalsar. La cantidad de agua que sale del vaso es el volumen que ocupa esta papa. Entonces, los dos cuerpos, ¿cuáles son los dos cuerpos que van a ocupar el espacio? El agua y la papa. El agua y la papa. Claro, el agua y la Pero papa profesor, son dos cuerpos. también depende del tamaño del vaso. Claro, para que entre la papa, pues. Vamos a poner Profesor, una porque, papota, no va a ingresar ahí. Sí, dime, te escucho. profesor, porque con nosotros también, como nosotros, a veces, yo por lo menos yo meto mi mano a un balde que está con agua y Ya. el agua sube de peso y crece un poco más, pero entonces cuando el agua está, o sea, tranquila y yo meto mi vaso, está en poco nivel, Ujú, agarro y sale un montón de agua ujú. y ese es el volumen que tiene solamente mi brazo y el agua, ¿cierto? Claro, 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 así es, así es. Por ejemplo, uno se da cuenta cuando colocan el recipiente al ras. Imagina un vaso, acá te lo colocan de esta manera en la imagen para que puedas ver que esto de aquí es agua. Pero en casa lo puedes hacer, ¿no? Ahorita no, obviamente, porque está la computadora, podría mojarse y mandarse la computadora. Pero después podrías llenar un vaso transparente, un vaso de vidrio lleno de agua al ras. Ya. Entonces, el agua está ocupando ese espacio. Coloca un limón sí puede ingresar dentro de ese vaso y vas a ver que se va a rebalsar agua. Y esa agua que se ha rebalsado, que ha salido del vaso, es el agua que ha sido desplazada para que ocupe ese espacio el limón. ¿Entiendes? Pues, ahí pues la propiedad que nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita en este momento estás sentado en tu computadora, ¿no? O sentado frente a tu celular. En el sitio que estás ocupado, tu hermano no puede estar en el mismo sitio. Podría estar a un costado tuyo, a un lado tuyo, encima tuyo, pero no va a ocupar ese espacio, ¿entiendes? Pero tú tendrías que levantarte para que tu hermano se siente en tu lugar y ahí recién estaría utilizando el espacio que usaste. Eso es la impenetrabilidad. Cosa que a veces en los dibujos, hay dibujos que hacen lo contrario, ¿no? Si, por ejemplo, Goku y Vegeta se fusionan, o sea, ocupan un mismo cuerpo. ¿Ya? Eso es ficción, pues, es un dibujo. Eso no sucede en la realidad, ¿ya? Entonces, estos cuerpos no pueden ser ocupados por un mismo cuerpo a la vez, ¿ya? Continuemos. Profesor, Divisibilidad. La divisibilidad dice, la materia puede dividirse en partes más pequeñas, ¿no? Por como ejemplo, la manzana, profesor. la manzana la cortamos en pedacitos más pequeños, ¿ya? Y hasta que llegamos a lo que es el átomo, ¿no? Esa es la divisibilidad, que la materia puede dividirse en partes más pequeñas, ¿ya? Bien, continuamos. Indestructibilidad. Esta propiedad de la materia nos dice que pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en el transcurso de los El fenómenos. metal, como el metal, profesor. Ujú. La materia se transforma en energía y la energía se transforma en materia. Y dentro de la energía hay varios tipos de formas, ¿no? Este es el científico francés, Antoine Laurent Lavoisier. Laurent es por Lorenzo, ¿no? Antonio Lorenzo Lavoisier, francés. Él fue guillotinado, fue decapitado porque en su país
una revolución y como él había apoyado a las personas del gobierno, en esa revolución sacaron a las personas del gobierno y mataron a todos sus colaboradores. Y él era pues un colaborador de ese gobierno. ¿Por qué razón? Porque el gobierno le financiaba sus estudios, pues, ¿no? Sus investigaciones. Entonces se vio pues él comprometido en ello y fue decapitado lamentablemente, ¿no? Porque fue un gran científico. Antonio Lavoisier, él nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Bueno. Aquí, por ejemplo, hay una imagen, ¿no? Donde, por ejemplo, la energía luminosa se transforma en energía química, que está en la materia orgánica, o sea, en una manzana, por ejemplo. Una manzana, por ejemplo, guarda energía química, porque tú la comes y al degradarlo y digerirlo y degradarlo, obtienes energía de la manzana. ¿Qué quiere decir? Que la energía lumínica se ha transformado en energía química, ¿ya? En la imagen vemos un conejo que se alimenta de esa energía, vive, pero cuando muere, su cuerpo se descompone, ¿ya? Se descompone y es utilizado por las plantas para darle de nuevo vida al animal, y así, ¿me entiendes? Se va transformando la materia y energía. El cuerpo del conejo era simplemente materia, que luego que se transforma, ingresa a la planta, y la planta se transforma, pues, esa materia en energía química, ¿no? Gracias a la energía luminosa. Entonces, ahí pues lo de la indestructibilidad. Y aquí vemos varios tipos de energía, ¿no? Energía mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica y sonora. La mecánica es la que tiene los cuerpos en movimiento, el viento, por ejemplo. La energía calorífica es la que tiene la estufa, ¿no? Que son aparatos que van a emitir calor para evitar este frío que tenemos en estos momentos, ¿no? Bueno, aquí no hay mucha estufa, en otros países es peor, donde nieva, ahí sí es necesaria la estufa, sí o sí, o se mueren por frío, por hipotermia. Como en Tubolandia, que Claro, necesitan la un montón de luminosa, estufa. exacto, la luminosa, por Como el ejemplo, gobierno, como es que joven, nos no brinda lo puede luz, comprar. ¿ya? La energía luminosa nos brinda luz, por ejemplo, una bombilla. La energía química es la que encontramos en los alimentos o los combustibles. El carbón tú lo ¿Glucosa puede quemas ser? y produce calor, ¿no? La energía química. La energía eléctrica, la energía que usa para funcionar los motores, ¿no? Los electrodomésticos, ¿no? La aspiradora, la licuadora, es un tipo de energía eléctrica. Y la sonora es cuando nosotros hablamos o tocamos Tocar un un instrumento como la instrumento, alarma. profesor. Claro, es una energía sonora, ¿ya? Bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema? Profesor, ¿un cuerpo puede desaparecer? ¿Perdón? Un cuerpo puede desaparecer así como cuando lo quemamos se vuelve cenizas y después ya no hay nada. Se transforma y la ceniza queda ahí, no es que no hay nada. El papel lo quemas, el papel, esa materia se ha transformado en ceniza. ¿Ves? La materia no se crea ni se destruye, o sea, no desaparece. Profesor, pero la Eso es naftalina la guardamos en un cajoncito y luego vemos y ya no hay naftalina, pero se transformó en gas. En el olor un que tú, cambio químico, ¿no? Porque ya no el- puede regresar a ser papel. claro, el papel quemado es un cambio Es como que químico, se sí. están cambiando así como de cuerpo, Claro, solo sea así como claro. gas. O sea, la materia, como dice, bien claro, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? La Sigue naftalina se siendo transforma en papel. gas. Profesor, Eh, es como un el cubo pap- de hielo, tú lo dejas y se transforma en agua. claro, pero Pero luego lo metes volver a convertirlo en hielo. claro, Ah, Por eso ajá, no se destruye, claro, esos por son eso no cambios, destruye ni cambios físicos, desaparece, más son bien se cambios físicos, descompone. ¿ya? Pues se transforma. Ahí pues la indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Bueno, ahí André Bernal me profesor pregunta que la también. masa y el peso es lo mismo, ya lo hemos respondido, ¿no? La masa es la cantidad de materia, mientras que el peso es la fuerza que Fuerza. ejerce la La gravedad fuerza que tú puedes a la masa, contener. ¿cierto? Exacto, ¿ya? Profesor también se hace en la pizarra del video, ¿no? Sí está. A ver, voy a revisar, sí está, ¿ya? Sí le he puesto, pero de todas maneras igual Profesor, ahorita no. Sí. pero eso se escribe o sea, se hace en el cuaderno. Claro, la pizarra de video se hace en el cuaderno. Es como cuando en clases presenciales el profesor llega y escribe la pizarra y usted copia en su cuaderno. Entonces, y por eso le he puesto pizarra del video. ¿Entiendes? Profesor, vamos a hacer mapa Eso se copia. conceptual. No, si deseas hacerlo, lo haces, no hay problema, ¿ya? Si deseas hacerlo, es mejor. Y me lo envías y también te lo voy a corregir. Pero lo que se ha preguntado es el cuestionario. ¿Sabes que
A veces pido mapa conceptual y a veces pido cuestionario, ¿ya? Si deseas hacer Ya, mapa ok, conceptual, profesor. lo haces, no hay problema, ¿ya? Pero el cuestionario es lo importante que tienes que tú ahorita responder las preguntas y enviarlo, procurando que sea dentro de la hora, ¿ya? Bien, creo que eso es todo, sería por el día de hoy, ¿cierto? ¿O alguna pregunta por ahí antes Profesor, de...? sí, una pregunta, profesor. Sí, ¿quién me habla? Benjamín, Benjamín, dime, te escucho. profesor, la cantidad del cuerpo, la cantidad de materia es un cuerpo, ¿cierto? No. O la masa. Cantidad de materia es masa. Masa, ya. En cambio, cuerpo es una porción limitada de materia. ¿Ya? Bien, joven, entonces eso sería todo aquí en el Zoom. Aún nos mantenemos en WhatsApp, ¿ya? Les voy a poner quizás un video, ¿ya? Pero vayan haciendo su cuestionario. Y tienen hasta las 11 de la noche para entregarlo. Si tengan algún problema, de repente se va la luz en su casa y no pueden, hasta las 11 de la noche tienen para entregarlo el día de hoy a responder actividad.